Bienvenidos y bienvenidas. Soy el profesor Agustín Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema trabajo. El trabajo se define como el resultado de multiplicar la fuerza por el desplazamiento, donde la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento. Fuerzas verticales al desplazamiento, esas fuerzas no producen trabajo. Para analizar, veamos el siguiente esquema. Tenemos acá un cuerpo, al cual pues se le aplica una fuerza F a una dirección θ. Ese cuerpo tiene un peso, hay una fuerza normal que es la fuerza que realiza la superficie para soportar el peso del cuerpo y una fuerza de fricción cinética debido a que el cuerpo se desliza sobre la superficie. Esa fuerza F la descomponemos en una componente en sentido del desplazamiento horizontal y en una componente vertical Fy. Deslizamos el cuerpo sobre esa superficie horizontal una distancia X. Veamos las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Aquí observamos que las únicas dos fuerzas que realizan trabajo son la componente de la fuerza en sentido horizontal y la fuerza de fricción cinética, ya que ambas tienen la misma dirección que el desplazamiento. La fuerza normal, la componente de la fuerza sobre el eje de la y el peso, estas tres fuerzas no realizan trabajo por ser verticales al desplazamiento. Veamos un ejemplo. El ejemplo dice, se arrastra una caja de 30 kilogramos, una distancia en línea recta de 5 metros, sobre una superficie horizontal con velocidad constante, aplicándole una fuerza de 25 newton a 37 grados con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Encontrar el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Lo primero que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Trazamos el eje de las X, el eje de la Y. En el punto donde se cortan ambos ejes se ubica el cuerpo. Esta caja que está acá se ubica en la intersección de los ejes, ya que en física todo cuerpo, independientemente de su tamaño, se considera partícula. Por lo tanto, esa partícula se ubica acá en la intersección de los ejes. Colocamos entonces las fuerzas que actúan sobre esa caja. Tenemos ahí la fuerza F de 25 newton, está a 37 grados con respecto a la horizontal. Colocamos el peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Ahí tenemos las cuatro fuerzas que están actuando sobre esta caja del problema.
Esta fuerza F de 25 newton, esta fuerza la descomponemos en una componente Fx horizontal y en una componente Fy vertical. Desarrollo. Aquí podemos ver que, de acuerdo a nuestro diagrama de cuerpo libre, la fuerza normal, el peso y la componente de la fuerza sobre el eje de la Y, estas tres fuerzas no realizan trabajo por ser verticales al desplazamiento, ya que la caja se está desplazando sobre el eje de las X. Por lo tanto el trabajo que realiza el peso como la fuerza normal y la componente de la fuerza sobre el eje de la Y, esos trabajos resultan ser cero. En tanto que la componente de la fuerza sobre el eje de las X y la fuerza de fricción son las únicas dos fuerzas que realizan trabajo por tener la misma dirección que el desplazamiento. Veamos entonces el trabajo que realiza la componente de la fuerza sobre el eje de las X. Dice que va a ser igual al valor de la componente multiplicado por el desplazamiento. Aquí tenemos que de estos dos valores, el que conocemos es el desplazamiento, que vale 5 metros. Hay que encontrar el valor de la componente Fx para sustituirla y así pues poder encontrar el trabajo. Para ello hacemos uso de las funciones trigonométricas. Aquí tenemos un triángulo que se ha formado, un triángulo rectángulo, ya que la proyección es vertical al eje de las X, por lo tanto aquí se forma un ángulo de 90, siendo F la hipotenusa por estar enfrente de ese ángulo de 90, y Fx es el lado adyacente al ángulo de 37 grados. La función trigonométrica que me relaciona el lado adyacente con la hipotenusa es el coseno. Así decimos que coseno de 37 va a ser igual al lado adyacente, que es Fx, entre la hipotenusa, que vale 25 newton. Este 25 newton está dividiendo, pasa a este lado a multiplicar, operamos con la calculadora y resulta que la componente Fx tiene un valor de 19.97 newton. Al sustituir esos 19.97 newton en la fórmula del trabajo, operando en la calculadora, resulta que eso nos dio 99.85 joule. A la combinación newton-metro, a eso se le llama joule. Veamos ahora el trabajo que realiza la fuerza de fricción cinética. Dice que va a ser igual a multiplicar el valor de la fuerza de fricción cinética por el desplazamiento X. Sustituyendo el valor de X, que dice que son 5 metros, nos queda pues que el trabajo realizado por la fuerza de fricción cinética es igual a fuerza de fricción cinética por 5 metros. Hay que encontrar la fuerza de fricción cinética para poderla sustituir y poder encontrar así el trabajo que realiza la fuerza de fricción. Para ello aplicamos la condición de equilibrio translacional, que nos dice que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo va a ser igual a 0 si y solo si se está moviendo con velocidad constante. Así tenemos entonces que la componente de la fuerza en X menos la fuerza de fricción
cinética, eso va a ser igual a 0. Sustituyendo el valor de la componente Fx y despejando, vamos a tener de que la fuerza de fricción cinética es igual a 19.97 newton. La fuerza de fricción cinética es negativa porque apunta en sentido contrario al desplazamiento. Sustituimos, multiplicamos y nos dio pues que el trabajo realizado por la fuerza de fricción cinética es igual a menos 99.85 newton metro. Pero newton metro, eso es joule, quedando al final pues como trabajo realizado por la fuerza de fricción cinética es igual a menos 99.85 joule. Esto es todo, amigos. No olviden dejar sus comentarios para ser tomados en cuenta en futuros videos.